Hola, buenos días. Mi nombre es Juan José Peña. Esto es Anima Aurea. Hoy vamos a hablar sobre la sanación y los prejuicios en la medicina. Comenzamos. Buenos días. Hoy estamos aquí con la maestra en antropología médica, Vitaliana Partida, que nos hace el favor de compartir nuestro conocimiento aquí en este programa de Anima Aurea. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por venir y gracias por la invitación, Juan José. Bienvenido a tu espacio y el espacio de todos. Feliz de que podamos platicar un ratito a tus órdenes. No, gracias a ti, siempre es un placer pues conversar con personas que tienen tu trayectoria, ¿no? Tu conocimiento, tu sabiduría, ¿no? Y siempre es bueno pues compartir con el público porque pues yo me he dado cuenta que las personas desconocen muchas cosas sobre la salud, ¿no? Sobre la medicina, ¿no? Y es importante en estos tiempos que estamos viviendo tan difíciles informar a la gente sobre esos temas. Así es, Juan José. Pareciera que ahorita ya todo lo sabemos, que hay tantos medios de comunicación, tantos libros, hay tantas maneras de hacerte llegar información. Yo me sorprendo de que ahora todo el mundo es médico, ahora todo el mundo es nutriólogo, ahora todo el mundo es coach espiritual, etcétera. Y ante esta gran variedad de información nos seguimos confundiendo. Así es, efectivamente. Así es. Por tal razón me gustaría empezar por explicarle a las personas conceptos muy simples, ¿no? Sobre la salud. Claro. Y vamos a empezar, me gustaría que nos ilustraras sobre qué es la salud. Bueno, pues la salud está clasificada como el equilibrio de tu cuerpo, de tu alma, de tu mente, de tu espíritu, con todo lo que nos rodea. La salud es un estado de armonía entre lo biológico, lo psicológico, lo social, lo espiritual, lo político, lo deportivo, lo artístico, ¿entiendes? Que estés en equilibrio con el todo, eso sería la salud. Así es. ¿Y la enfermedad qué sería? El desequilibrio, la pérdida de esa balanza que tenemos que tener, esa transgresión de la naturaleza que nos rige y de pronto la perdemos porque transgredimos las normas naturales de las que estamos hechos. Los seres humanos tenemos una naturaleza implícita que nos lleva a convivir armoniosamente con la naturaleza y cuando ésta se rompe, viene la enfermedad. Así es. A mí también me gustaría agregar que la enfermedad es un desequilibrio necesario para que la persona se transforme. Entonces, la espiritualidad lo vemos como una tecnología que usa el universo para sacarte de tu zona de confort y que te transformes. ¿Por qué? Porque somos seres que estamos en constante transformación y no transformarte se convertiría en algo antinatural. ¿Bien? Entonces, el universo tiene esas tecnologías para ayudarnos a ser mejores, a evolucionar, ¿no? Entonces, eso de que la enfermedad es mala, yo lo vería como un prejuicio de la medicina. Claro, fíjate que el aprendizaje que toma el ser humano de la enfermedad misma es la que lo hace crecer para adquirir la experiencia del por qué rompí mi equilibrio. Entonces, si lo comprendes, lo haces consciente y lo modificas, hay un crecimiento espiritual, ¿no? Entonces, el camino de la enfermedad como un replanteamiento de tu espiritualidad es un aprendizaje continuo. Es verdad que la enfermedad nos enseña mucho para nuestro crecimiento. Así es que si se va a dar esa ruptura de nosotros con la naturaleza, es un llamado de atención, aunque no debemos olvidar que el cuerpo siempre tiene una ley que se llama homeostasis. El cuerpo siempre trata de regresar a su estado natural y normal de salud, de equilibrio. Entonces va a buscar todos los mecanismos para llegar a él. Pero si tú no te haces consciente de que estás en desequilibrio, pues te va a estar llame y llame la atención el cuerpo por medio de la enfermedad para que tomes la conciencia y para que regreses a ese estado natural que es la homeostasis natural. Así es, muchas personas desconocen el poder sanador que tiene nuestro cuerpo, ¿no? Así es. Lo fuerte que es esta máquina biológica, que yo considero que es una máquina biológica perfecta de la que nos ha dotado el Creador. Así ¿no? es. Fíjate nada más, nosotros tenemos nuestras extensiones o extremidades como extensiones para hacernos integrar al todo, ¿no? Teniendo las piernas, nos hemos vuelto sedentarios y entonces estamos pagando por ello.
todas las enfermedades circulatorias que no están cumpliendo el objetivo de oxigenar cada parte del cuerpo, es porque no le estamos dando la función a nuestras piernas. Nuestros brazos, de igual manera, que fueron creados como las grandes herramientas en las que debemos de sujetarlo todo, cortar la fruta, sembrar la tierra, abrazar, cortar las ramas, prepararle el maíz, moler, etcétera, no las estamos usando. Estamos limitando nuestros movimientos y de ese desequilibrio estamos viniendo a conocer lo que es la atrofia humana y la enfermedad. Y también no sabemos que dentro de nosotros están todas las soluciones para aliviar nuestras enfermedades y siempre las estamos buscando fuera. Bien estás diciendo tú, no sabemos la capacidad regenerativa que tenemos del cuerpo. Hay estudios muy serios científicos donde nos enseñan que cada célula de cada órgano, sistema, tejido, etcétera, tiene su propia regeneración y tiene su tiempo, su periodo de regenerarse, ¿no? Los huesos tienen su tiempo de regenerarse, el hígado, las enzimas del hígado, las células de los riñones, el corazón, los pulmones, todos van en un proceso constante de regeneración. Mientras tú y yo respiramos, nuestras células están haciendo simbiosis y se están reproduciendo. El caso es, en ese momento de regeneración de nuestras células, ¿con qué les estás ayudando? ¿Con qué respiración? ¿Con qué alimentación? ¿Con qué pensamiento? ¿Con qué creatividad tuya y tu ejercicio de tus funciones estás ayudando para que la regeneración sea más rápida, en positiva? Y todos lo vemos, ¿no? A veces tenemos una fractura, una cortada, una incisión y vemos cómo ésta se regenera. Igual hace cada órgano y cada célula, pero en ese ínter nosotros, ¿qué le estamos ofreciendo al cuerpo para ayudarlo a que la regeneración sea continua y en beneficio? Tienes razón, el mismo cuerpo tiene las señales para nuestra autosanación. Sí, y aquí la pregunta sería, ¿por qué la educación básica no nos enseña sobre nuestro cuerpo? ¿No? Bueno, mira, este es un tema muy delicado, ya sabes, político sí, y claro, controversial. ¿Por qué? Porque la salud está implícita dentro de la macroeconomía, ¿sí? Así es. Entonces la salud dejó de ser un bien personal para convertirse en un bien económico, ¿sí? Entonces en la escuela lo interesante sería que los niños se ha luchado mucho porque sepan comer y se les incluye en los libros de texto los sistemas del buen comer, ya sea el plato del buen comer, ya sea la pirámide de los alimentos y el ejercicio y la higiene. Nosotros como mexicanos basábamos nuestra salud integral de manera natural, basado en la nutrición, la limpieza y tu estilo de vida, ¿sí? Tu estilo de vida es lo que determina tu salud. Si a los niños les ponemos el ejercicio, un breve información acerca de la buena alimentación, ¿no? De la buena alimentación física, mental y espiritual, con el ejercicio, la limpieza, la higiene, pues no tendríamos por qué tener niños enfermos, porque van armoniosamente desarrollándose con las leyes de la naturaleza. El niño corre, juega, brinca. El problema es el adulto que le ofrece de comida. Aunque el niño tenga a disposición su información como tú quisieras, ¿no? Que desde la escuela, desde la primaria nos enseñaran cómo cuidarnos, cómo nutrirnos, cómo limpiarnos, cómo sanarnos, cómo autoconocernos para saber qué es lo que me pasa, porque los niños a veces no saben ni qué les pasa. ¿Cómo los podríamos informar para que se conviertan en adultos promovedores de la salud, ¿no? Y que todos fuéramos promotores de nuestra salud conforme lo que nos enseñaron de pequeños, sería lo ideal. Pero pues llegamos a la vida adulta, ya nos enfermamos y nos metemos en un sistema que se llama macroeconomía. Tienes que enfermarte, tienes que ir por el medicamento, tienes que ir con el doctor tiene que recomendar un tratamiento, el tratamiento viene de un laboratorio, el laboratorio tiene investigadores, tiene diseñadores de la medicina, tiene investigadores en otros países y aquí te meten la medicina. Entonces tú ya entras a este círculo continuo que se llama mover el dinero a costa de un bien que se nos ha quitado por nuestra propia decisión, ¿eh? El gobierno no nos enferma. Claro. El sistema no nos enferma, tú te enfermas con tus decisiones, porque yo creo que todos estamos conscientes
de qué es lo que nos hace daño, qué es lo que no nos está promoviendo salud, nuestro estilo de vida, nuestra nutrición. ¿Qué estoy haciendo? No estoy haciendo ejercicio, no estoy comiendo bien, no estoy pensando bien, no estoy respirando bien. Lógico, me voy a enfermar. Ahora me inserto en este círculo vicioso de la medicina, el doctor, los análisis, el laboratorio, el hospital, y gran controversia. Más hospital, más doctores, más medicina, más laboratorios y más enfermos. Qué casualidad, ¿no? Claro. Es necesario. También hay que resaltar que el desconocimiento de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, de nuestra mente, de nuestra alma, se convierte en una debilidad, ¿no? De las que muchos se pueden aprovechar. Así es, exactamente, ¿no? Diste la clave. Porque si tú no te conoces, yo te digo de los niños, ¿no? A veces ellos no saben qué sienten, solo se sienten mal y punto. Y no saben que ese juguito que está consumiendo diario como parte de una dieta normal en su vida es el que los está enfermando. Desconocen que ese alimento que le está proporcionando su misma familia es el que le está trayendo un desequilibrio. La obesidad infantil, la diabetes y enfermedades de los adultos ahora son de los niños. Y efectivamente es porque ellos desconocen. Pero ellos están confiando en el adulto, están confiando en el adulto que informa, están confiando en el adulto que hace el comercial, en el adulto que pone el cartel, en el adulto que pone bonito el empaque de la comida agradable, olorosa, etcétera, y que no es justamente lo que necesita. Por supuesto que si no nos conocemos, Juan José, es más seguro que caigamos en la enfermedad. Por ello, en estas clases de ciencias naturales, de biología, de nutrición, de ejercicios, todos los niños deberían de conocer su cuerpo, autoconocerse, qué es lo que necesito para crecer, qué es lo que necesito para ser feliz, estar sano. Sería maravilloso la información más consciente, porque sí la hay, claro, pero que sea más consciente. Sí, pero aquí vemos que el sistema educativo busca más una persona útil que una persona sana, cuando van de la mano, ¿no? Una persona sana va a ser una persona útil para el sistema. Así es. ¿Oh? Se llama capital social, Juan José. En la antropología se le conoce como la población de una sociedad va a ser redituablemente activa y productiva en base a su salud, claro, ¿no? ¿Y qué es lo que quiere el Estado? Que todos estemos sanos, es la teoría, pero también necesitamos el flujo de capitales y el movimiento de los dineros. Entonces, yo hago, como Estado, procuro, se llama somatocracia el término, donde el Estado se hace cargo de la salud del pueblo, ¿sí? Y entonces él sabe que si yo te surto de tal medicamento y tú regulas tu azúcar, vas a ser un obrero un poco más productivo a que no tengas el medicamento. Pero esa es la falla. La necesidad básica sería no llegar a necesitar el medicamento, que el Estado fuera el que promoviera todos los mecanismos de salud, que si hay programas, no hay que negarlo, ahí están los parques, nadie quiere ir a caminar, claro, nadie camina. Ahí están los mercados llenos de fruta, nadie los va a comprar, también no los vamos a obligar. Ahí está el aire para respirarlo, meditar, tranquilizarnos. No lo hacemos, nos gana la vida cotidiana, la vida tecnificada, nos gana la dinámica de la mala información, y lo que es necesario que tengamos conciencia es que todos tenemos la capacidad de decidir, nuestro famoso libre albedrío, porque las herramientas solo tienes que voltear y ver la naturaleza y saber que ahí está tu naturaleza. No lo puedes así, vamos a pagar las consecuencias de nuestras decisiones. Así es, así es. También me gustaría que habláramos sobre qué es un sanador, ¿no? Claro. ¿Qué nos puedes decir sobre lo que es un sanador, que también se conoce como curandero, ¿no? O sea, se le dan varios nombres, médico tradicional. Así es. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Pues mira, no es de que se le den diferentes nombres a la misma persona. Ajá. Es una estratificación. Fíjate que el sanador, el hombre medicina, el hombre de conocimiento, el que es responsable de la salud, Juan José no solamente es responsable de las personas, también es responsable de la salud del río, de la salud de la montaña, de la salud del camino, de la salud de la tierra. El que es auténtico sanador es este que lleva el espíritu de equilibrarse. ¿Y qué crees? Que somos absolutamente todos, pues todos tenemos la capacidad. Nos gusta ver lo místico y decir que hay un chamán, que hay un curandero, que hay un brujo, que hay un yerbero, que hay un hombre de luz, de conocimiento. Nos gusta verlo así, pero cuando volteamos a nosotros nos damos cuenta que todos tenemos esa capacidad, esa luz interior que nos hace reflexionar, que nos hace ver la naturaleza y unirnos a ella. Todos tenemos la capacidad.
Pero en esta institución de la medicina tradicional de los pueblos, igual de cualquier país, hay una gran responsabilidad, porque si tú conoces las plantas de tu comunidad, pues eres el hierbero, ¿no? Yeah. Pero si conoces las plantas de tu comunidad y de otra comunidad, y a las plantas le puedes sumar las flores, las frutas, no solo las plantas, los masajes, las punciones, los rituales, ceremonias, entonces vas ampliando tu conocimiento y tu campo de acción para hacer integral tu atención de salud. Y cuando vamos subiendo los estratos de la medicina tradicional, decimos que el de arriba, el hombre brillante, el hombre de luz, es el chamán, es el sanador. Y tiene la responsabilidad de la salud de su comunidad. También es importante saber que el sanador o el chamán se dice porque la comunidad lo reconoce, no porque yo lo diga. Claro, ¿no? Porque tengo su papel, ¿no? De chamán. Sí, ¿no? yo hice una maestría en antropología médica y otra en plantas medicinales, eso no me hace chamán. Sé de plantas, me informé de plantas. Pero si no sirvo a mi comunidad, si no guardo el equilibrio entre lo que ofrezco, lo que digo, lo que hago y lo que pienso, mi incongruencia no me hace tener el reconocimiento de mi comunidad. Y entonces el chamán, el hombre más iluminado, es el que disfruta de ese reconocimiento. Claro. Él no lo dice, ¿no? Así es. Entonces, vamos sumando el conocimiento y la capacidad de ir sumando todos la tenemos. Aunque hay muchos libros y teorías que dicen que el chamán nace, ¿sí? Tiene los signos, tiene los símbolos para ser el sanador. Quizás tenga un triángulo en la mano, quizás tenga la letra M bien dibujada, quizás es el séptimo hijo, quizás cuando iba a nacer sucedió algo, esa preñez portentosa, dicen que lloran antes de nacer, dicen que hablan antes de nacer, o dicen que han tocado la muerte y han regresado, y eso les ha permitido ver después del umbral otra realidad, y entonces puede tener una percepción y una intuición mayor que dice, te señala como el sanador, ¿no? Así es. Aunque yo estoy convencida que todos en la práctica podemos desarrollar nuestros dones, que todo aquel que quiera y que tenga esa responsabilidad de autosanarse, autoconocerse, pues lo comparte al otro, ¿no? Y así nos vamos iluminando todos en un camino de responsabilidad y de conciencia. Por eso yo siempre pienso que el chamán está dentro de nosotros, el curador está dentro de nosotros, el sanador somos nosotros, pero lo tenemos entumido con las pizzas y con las papas y con los refrescos. Lo tenemos adormecido con el internet, con el TikTok y con el Facebook. Y cuando lo despiertas y te alejas y entras en ti, todos podemos ser sanadores, chamanes. Aquí hay que resaltar también que hay personas que pueden nacer con cierto talento, ¿no? Claro. Pero en realidad todos podemos desarrollarlo, porque también puedes tener el talento de sanador, pero no tener la disciplina. No es disciplina, es la práctica, Juan José. No, sí, claro, la práctica. Es la práctica. Sí. Si yo aprendí que esta planta, estoy experimentando todos los días con esta planta, estoy observando qué pasa con la planta. Y entonces voy perfeccionando, no, esta dosis no, mejor la coso, no, mejor hago un extracto, no, mejor una infusión, mejor una maceración, mejor la exprimo, voy conociendo. Esa práctica es la que te hace ir experimentando tu don. Todos tenemos dones, todos, no hay nadie que no tenga un don. Pero si no lo practicas cotidianamente, lo experimentas, lo observas, lo compruebas, recuerda que toda tesis científica empezó empírica. ¿Y esa planta para qué será? ¿Y por qué huele así? ¿Cómo me la tomo? ¿Qué efectos tiene en mí? Voy registrando, voy conociendo. Así se hicieron los chamanes. La observación, la comprobación y la práctica del don. Si tú tienes una práctica y un don, lo haces y lo perfeccionas. Así es. Aquí me gustaría destacar que ante todo, un sanador es una persona que se ha sanado a sí misma, ¿no? En un nivel espiritual, en un nivel mental, en un nivel emocional y en un nivel físico. Y como bien dice aquí la maestra, la observación de tu propio cuerpo, qué tan sensible eres a tu cuerpo, y eso te lo da la meditación, la sensibilidad a tu cuerpo. Así tú puedes consumir una planta y saber el efecto que tiene en tu cuerpo,
gracias a esa sensibilidad. Así fue como se desarrolló mucho la medicina tradicional china. Por ejemplo, los canales de acupuntura. Los canales de acupuntura surgieron de personas que meditaban y que al cerrar sus ojos, con el ojo abierto, el tercer ojo abierto, podían ver sus canales energéticos y entonces pudieron generar las estructuras energéticas del cuerpo etérico. Y así también con las plantas influye mucho la observación, ¿no? Así es. Tú puedes sentir desde que comes la manzana cómo te llama el color, el brillo, el olor, la textura. Tú la puedes oler, sentir. Y cuando ves aquel pedazo de carne con sangre, con adrenalina, con bilis, sientes cómo te rechaza, pero no haces caso a tu intuición y te dejas llevar por otro tipo de emociones que van más abajo. Y entonces viene la mala decisión de nuestra alimentación y no observamos qué me hizo daño y decimos, estoy enfermo, pero nunca piensas qué comí. Así es. Nunca piensas cómo me sentí cuando lo comí, qué sensaciones pasaron en mi cuerpo, en mi mente cuando comí esto o cuando comí esto. Y entonces así puedo ir discriminando y sintiéndome y explorando en mí. Tú pones de ejemplo la medicina tradicional china, que en un proceso meditativo voy sintiendo la relación y correlación de los órganos y cómo se hace un canal y cómo se va abriendo y se relaciona uno con otros. También nuestra medicina tradicional tiene esa capacidad de intuición, ¿no? Es un sentido de lógica que el cuerpo me dice cuando consumo un alimento y cuando consumo otro. El caso es poner esa atención, estar en ese momento de un estado consciente de lo que estoy consumiendo. Dices, cuando consumo una planta, cuando hago un ritual, cuando hago una ceremonia, cuando preparo una ensalada o cuando preparo un platillo con cadáveres, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué me está diciendo esa intuición, esa voz interior que no le hacemos caso y la callamos? Entonces, por eso le damos el reconocimiento al que sí tiene esa capacidad de tener esa intuición y esa sensibilidad que todos podríamos desarrollar, pero estamos cansados, fatigados, deprimidos, porque una pizza nos quita toda la energía, porque un refresco lleno de azúcar nos dispara la glucosa, nos hace tener energía 15 minutos y 23 horas 45 minutos no. Entonces no ponemos esa atención, no estamos conscientes desarrollando la intuición. Ese es uno de los problemas de la humanidad. Por eso es la nueva conciencia que se está abriendo, toda esa necesidad que ahorita estamos teniendo de cómo me escucho, cómo escucho la naturaleza, cómo me alimento, cómo pienso, cómo descanso. Todos estamos en esa búsqueda, todos somos buscadores. Y aunque digas que no tienes tiempo, todos tenemos el tiempo para nosotros mismos. Y el que no lo tenga, pues seguro se va a enfermar. Así es. Y hay que resaltar también que muchas veces se le llama chamán o sanador a las personas que tienen una profunda conexión consigo mismos y por lo tanto con el entorno. Claro, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque se dice, ¿de dónde las personas supieron que esta planta iba a sanar ciertos padecimientos? De la conexión que el sanador tiene con la planta, porque las plantas te hablan, los árboles te hablan. Cuando tienes una verdadera conexión, ellos te dicen, mira, esto te va a ayudar a esto y a esto. Pero la gente no lo cree, piensa que eso es magia, ¿no? No, o cosas así. No, mira, recuerda a nuestras abuelitas y sus plantas. Recuerda a esas tías que regaban las plantas y les hablaban, ¿sí? Así es. Recuerda a esos hierberos que le piden permiso a la planta. Claro. Puedo cortar un poco de ti, puedes regalar algo de tu vida y dime cómo te preparo. La planta habla y te va explicando, te va diciendo, yo sirvo para esto y prepárame así, ¿no? Así es. Y así fue como ha llegado hasta nosotros este conocimiento de la tradición. No lo bajamos del cielo, se ha ido experimentando, se ha ido viviendo totalmente con esa sensibilidad de ir desarrollando, de ir experimentando. Por eso te digo que la práctica del don y el desarrollo de la intuición es lo que nos hace irnos conectando. Y tú, plantita, ¿por qué saliste tan bonita? ¿Tú por qué eres amarilla? ¿Tú por qué eres morada? ¿Tú por qué tienes olor? ¿Qué quiere decir que tus aceites qué me están diciendo? ¿Tú por qué eres rugosa? No solo porque eres un tallo, una corteza ruda, una raíz, no vas a tener una función. Quiero conocerte, quiero saber cómo desarrollarte, quiero comunicarme contigo. Quizás en el estado contemplativo o meditativo nos podamos comunicar y yo sentir
Yo siempre les digo a los pacientes, ¿esto es para usted o no es para usted? Vamos a ver qué dice su cuerpo. Así es, porque también hay que entender que cada cuerpo es distinto, ¿no? Así es. Y que cada cuerpo necesita diferentes cosas, ¿no? Así es. Porque no puedes generalizar y darle a todos lo mismo, ¿no? Pues no, pero si tienes la responsabilidad de ser curandero, vas a hacer esa observación. Así es. Cuando le di esta planta a esta persona, ¿qué pasó? Cuando le di la planta a esta persona, ¿qué pasó? Y a esta. Y entonces voy haciendo una observación para que yo en mi abstracción tenga una conclusión, ¿no? O una tesis, digamos. Uh-huh. Y la planta es en esta dosis para esta persona, de esta manera para esta persona y de esta manera. Pero de todas maneras no hay que sentirnos tan especiales, Juan José. Todos tenemos 2 riñones, 2 pulmones, 2 ojos, todos. El estilo de vida es lo que nos hace diferentes. ¿Qué has elegido tú para tu vida? ¿Qué has comido tú para tener energía? ¿Qué has pensado tú para ser creativo? ¿Qué has pensado tú para callar todos tus ruidos? ¿No lo has hecho? ¿No lo has logrado? ¿Vives en desequilibrio? ¿Vives en angustia, en ansiedad? No te has encontrado porque no te has conocido. Así es, así es, así es. Sí, muy interesante. También me gustaría que nos hablaras qué tanto de este conocimiento ancestral se perdió con la conquista. Porque yo supongo que mucho del conocimiento se perdió, ¿no? En la quema de códices, en la destrucción de nuestra cultura. Uh-huh. ¿Tú qué porcentaje crees que se haya perdido? Sí, mira, esta palabra de pérdida también es bien relativa, ¿no? Uh-huh. Porque sí, si bien es cierto que al acallar nuestro espíritu y imponernos otra ideología, se hizo una mezcla que se llama sincretismo. Uh-huh. Y ahora vemos plantas medicinales que ni son de nosotros y creemos que son de claro. nosotros. Entonces nosotros teníamos nuestra producción de plantas, pero también nos trajeron otras plantas y se adaptaron y ahora les decimos que son de nosotros. La ruda toda la vida la he visto en la casa de mi abuelita, luego entonces pues ha de ser mexicana, ¿no? Y no es mexicana. Sí. Hasta en la actualidad el curandero que pueda salvarse del contacto con la modernidad puede hablarnos de plantas autóctonas, puede decir, no, aquí toda la vida han estado estas plantas, las he usado de esta manera y a mí no me ha influido lo que ha llegado. Pero fíjate que el chamán moderno te dice, tómate una aspirina, úntate este aceite y tómate esta planta. Y una de esas 3 cosas no es mexicana. ¿Sí? Sí, claro. Y entonces se han integrado, ¿entiendes? Sí, claro. Además, aunque hayan quemado algunos códices o se hayan desaparecido, te comentaba del códice de la Cruz Badiano, que es nuestro primer recetario o primer herbario mexicano, que se conserva intacto y trae las plantas básicas de antes de la conquista, donde un curandero mexica de la zona de Tlatelolco, del colegio de Tlatelolco, nos va dando cuenta de lo que recolecta, dibuja y describe taxonómicamente y después lo hace como una receta. Está completo ese libro, ¿sí? Uh-huh. Y aunque hayan quemado el códice, un abuelo le dijo al hijo y el hijo le dijo al nieto y el nieto le dijo al bisnieto y el bisnieto le dijo al tataranieto y que nos llega la información hasta ahora. ¿Sí? No necesitábamos ir al libro, pues a veces el mucho estudio cansa el espíritu y no modifica la carne. Entonces lo que necesitamos es retomar nuestra observación, porque esos abuelos, Juan José, viven en nosotros. Claro. ¿Sí? Sí. Las abuelas se han muerto por los siglos de los siglos, pero sus memorias, sus saberes, sus esencias, sus conocimientos ahí siguen. Porque yo estoy en el 2023 haciendo temazcales. Porque yo estoy trayendo una piedra volcánica y la ofrezco al fuego y la uno con el aire, con el agua, con el fuego y la utilizo para la sanación. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué tantas herramientas de nuestra medicina tradicional están perviviendo hasta este momento? Porque alguien me lo transmitió. Yo ni siquiera he leído un códice y si se desaparecieron 10 códices o se los llevaron o los mutilaron o se los apropiaron, de todas formas alguien me lo contó. Me llegó, y si no me hubiera llegado, yo hubiera observado la planta y le hubiera preguntado a la planta, ¿tú tienes algo que decirme? Déjame entenderte, déjame callar mis ruidos externos para escucharte. No hay que ser tan fatalistas, que todo se acabó, que se perdió la información.
Estamos en un momento en que todos deseamos regresar a nuestro centro, todos estamos buscando lo natural, todos estamos vibrando en una armonía, que quiero ir al campo, que quiero meditar, quiero ir con el maestro Juan José a hacer tai chi, quiero tener una ceremonia con niños santos, quiero reconocer las virtudes que tengan las plantas, los elementos, las ceremonias, los rituales que me integren otra vez a mí. Si es que mi espíritu se salió y se fue con la tele, con el internet, con el trabajo, con la fábrica, con el ruido, con el smog, con los camiones, ¿cómo hago para regresar a mí? Aquí adentro están las soluciones y tú las sabes como maestro de meditación. Claro que sí, nada más se trata de recordar, ¿no? Tenemos que recordar lo que ya sabe nuestra alma, ¿no? Lo que ya está dentro de nosotros. Conectarte otra vez a esa fuente. Así es. Así yo digo recrear el conocimiento, porque pues, el conocimiento ya lo traemos todos, ¿no? Todos traemos una información. Por muy rico que esté ese neoyorquino en su edificio del rascacielos en la bolsa de valores más cara del mundo, se ha tomado un té. Se ha hecho un masaje, se ha untado un aceite, ha ido a la naturaleza para respirar el mar, el agua, el río, la montaña. Nadie nos hemos desconectado, solo nos alejamos y la naturaleza nos vuelve a llamar. Así es. Nadie puede vivir en la fábrica todo el año, nadie. Todos vamos por la calle y volteamos a ver la planta, vamos al jardín, buscamos ese paseo dominical. Todos en nuestras posibilidades sentimos siempre el llamado de la naturaleza. Solo hay que atenderlo, solo hay que estar alertas. Así es, gran parte de la sanación es volver a reconectar con la naturaleza, ¿no? Así es. A mí me gustaría que me hablaras sobre, bueno, en mi teoría de la enfermedad, las enfermedades son 50% físicas y 50% psíquicas, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que me hablaras de cómo nuestros ancestros trataban esas enfermedades psíquicas. Claro que sí. Esta pérdida de espíritu, pérdida de la sombra, pérdida del aliento, esas enfermedades que tienen un origen intangible, energético, pues si son enfermedades del espíritu, si son enfermedades del alma, si son enfermedades de nuestra energía, ahí es donde debemos de volver a recuperarlas, porque una enfermedad del dolor de alma no tiene cura en la farmacia. La tienen recuperar esa alma justo donde la perdiste o donde sentiste que se te perdió la sombra, ya nadie me acompaña, ya nadie me protege. La tengo que recoger, ese susto, ese empacho, ese impacto que nos causan las emociones, desencadenan funciones químicas dentro del cuerpo y obviamente se reflejan físicamente. Así es. Obvio, yo considero que si tienes una enfermedad del espíritu, que sea de una forma espiritual que lo recuperes. Claro. Si tienes una enfermedad del susto, de la pérdida del alma, que recuperes esa alma con métodos que lo recuperen. Así es. Pues es muy diferente el camino de la sanación física que de la espiritual. Pero toda la física tiene un origen espiritual o emocional, como decimos, porque hay una gran diferencia entre la salud mental y la salud emocional de lo que se mueve dentro de nosotros y sentimos que hemos perdido. Entonces, solo en esos mismos elementos, lo mismo cura lo mismo, ¿no? Así Entonces, si pierdo mis emociones, las tengo que recuperar en las emociones mismas. Así. Entonces, aquí, como dicen los abuelos, para cada enfermedad hay una planta, ¿no? La tierra nos ha dotado de una planta para cada enfermedad. Exacto. Entonces, para estas enfermedades más que serían mentales, emocionales, que serían psíquicas, ahí entrarían las plantas de poder, ¿no? Lo que se llaman plantas de poder. ¿Qué nos puedes hablar sobre las plantas de poder? Claro, mira. Las plantas de poder también son medicinales, también entran dentro de la categoría de medicinales, pero hay una clasificación que se llaman enteógenas, ¿no? Que hay un ente que genera un Dios dentro. Pero ese Dios solo es el vehículo que entra en nosotros para mostrarnos esa divinidad que hay en nosotros. Y al expandirla dentro de nosotros, nosotros vemos la realidad desde la divinidad, no desde la materia. Estas plantas alucinantes, enteógenas, santas, sagradas, lo que van a hacer es entrar y unirse a la divinidad que ya tenemos nosotros, para que en ese encuentro nos religuemos a nosotros y veamos la realidad de otra forma, percibamos la realidad de otra manera, tal y como es, perfecta.
¿no? Así es. Y entonces en esa percepción podamos encontrar otra vez esa alma o ese espíritu que se nos fue, esa angustia que nos llegó y no se ha ido. Entonces nos la refleja, nos las muestra, por qué esa angustia, por qué esa tristeza, por qué ese dolor, por qué esa confusión, por qué ese desazón por la vida, estas depresiones, estos días que no entendemos qué pasa, quizás el alma te lo quiera decir y no lo sepas cómo. Y el vehículo pueda ser una planta sagrada, una planta mágica, un enteógeno, una planta alucinante, y también tú lo sabes que el que las maneja entiende qué dosis y qué plantas y qué usos y qué maneras de prepararlas y qué rituales y qué ceremonias para volvernos a integrar al espíritu de la planta, al espíritu de Dios dentro de nosotros. Así es. Yo lo que le puedo compartir al público es que yo trabajo con el hongo alucinógeno, lo ritualizo como lo ritualiza el cóndor, ¿no? O sea, que vendría a ser el conocimiento inca. Ajá, yo no uso la tradición aquí, la ceremonia del hongo de México, uso la inca. Y me gustaría compartirles que es un excelente sanador del corazón, de las emociones. O sea, el hongo te limpia el cuerpo, te resetea el corazón, ¿no? Y yo me he dado cuenta que lo más difícil de sanar no es tanto la mente ni el cuerpo, son las emociones, porque las emociones provienen desde lo más profundo de nuestro inconsciente. Entonces, desprogramar todo ese caos que hay en nuestro inconsciente no es tan sencillo. Y el hongo es una solución muy efectiva y muy práctica. Uh-huh. ¿Qué más ¿Tú trabajas con enteógenos? Claro. ¿Sí? Sí, Perfecto. Claro. ¿Qué nos puedes compartir de tu experiencia con los enteógenos? Bueno, mira, el respeto a los enteógenos debe de ser lo prioritario. Si tú te vas a comunicar con una planta sagrada, es necesario que reconozcas el espíritu que hay dentro de ella, porque cada planta sagrada tiene su propio espíritu, según la cosmovisión del pueblo que la cuida. Pues los espíritus protectores de ese lugar son los que le dan el ánimo, el ánima a esa planta. Y en esa energía va la información de cada lugar, Juan José, ¿no? Claro. Y entonces si el grupo, los hombres huixaricas, tienen que reconocer el espíritu de sus antepasados en la planta, esa es la cosmovisión con la que ellos la ven, la cuidan, la recolectan, la procuran, la consumen, la veneran, la consagran con su sangre misma, pues estamos vivos y al estar fluyendo nuestra sangre nos comunicamos con las plantas sagradas, cada uno de su cada lugar. Si voy a usar los Teonanácatl, náhuatl o el ácido lisérgico de las plantas medicinales mexicanas, ¿de qué zona las estoy recolectando? ¿Cuál es la manera en que la gente de ese lugar las cuida, las respeta, habla con ellos, las maneja, las conoce? Y si voy a la Sierra de Huautla y todos los mazatecos tienen un ritual para su recolección de esos pequeños niños santos, como les dicen, ¿no? Estas ácido lisérgico aztecorum, mexicana, todas las especies de la barranca de Oaxaca tienen un procedimiento y tienen un espíritu del guardián de la barranca. Y el grupo étnico sabe en qué momento, en qué temporada, en qué día y a qué hora se recolecta, con el permiso del espíritu del cerro. Después, cómo lo proceso, cómo lo limpio, cómo lo entrego y cómo lo uso, yo o para mis pacientes. Y eso hace una cosmovisión propia del respeto a la planta. Pero si voy a la comunidad huixarica y hacen su peregrinación larguísima, con un ritual, y van recolectando y lo van poniendo en su morral, y la manera en que lo cortan y la manera en que le canta el maracame con sus plumas y su varita de plumas, ¿cómo es que le pide permiso a la tierra para extraerlo de las entrañas y guardarlo en el morral, hacer la preparación y hacer el consumo? ¿Cuál va a ser el beneficio? ¿Para qué lo estoy usando? Y así cada grupo y cada contexto y cada cosmovisión es el respeto que se le da a cada planta. Y también su uso y su aplicación. El objetivo siempre va a ser el mismo para todos. Va a ser integrar otra vez tu alma, tu espíritu y tu cuerpo y unirlos y ser uno y volver al equilibrio.
pero lo que circunda, el contexto, la manera en que lo vas a realizar, es el respeto a que la planta te hace de ti y tú le haces de ella. Así es, así es. Aunque aquí también me gustaría destacar, por ejemplo, yo lo que uso, yo tengo una persona que me cultiva los hongos y son hongos deshidratados. Y esos hongos deshidratados los uso una cepa que se llama Makena, y al ritualizarla, no los fui a cortar un barranco ni de un pueblo originario, pero tienen muy buenos resultados. Claro. Que eso es, a fin de cuentas, lo que a mí me... Bueno, lo que importa mucho, ¿no? O sea, el resultado, ¿no? Lo que haya conseguido la planta, ¿no? Claro. No dudo que si los cortas, obviamente ya del campo, naturales que crecen en las barrancas y eso, tengan unas cualidades superiores, claro que las tienen, pero hasta los hongos cultivados, o se puede decir en interiores, tienen ese poder, ¿no? Que es lo interesante también. No, sí, la planta por sí misma tiene sus cualidades y sus capacidades. Así la es. Planta por sí misma va a tener sus... Y quien la da también. La intencionalidad. ¿No? Así la es. Intencionalidad. El poder. Eso, ¿no? Es lo que más importante que tú haces. Así no es, soy el indígena, no la recolecto con el ritual, no hablo esa lengua, no hago toda la ceremonia, pero tengo la intención de que esta planta sagrada que ha llegado a mí sirva y cumpla el objetivo para el cual fue creada. Así ¿sí? Es. Como dices, las puedo cultivar en mi propia casa. Yo puedo tener mis propias cepas y mis miocelos de los hongos alucinantes, del Astecorum o del Divinorum, de las plantas, etcétera. Y voy a poner todos los rezos, toda la intención, toda la mentalización en positivo del objetivo que quiero, que es la sanación. Así es, porque por ejemplo, los incas, lo que yo hago es más como un ritual de magia, ¿no? Entonces, cuando tú ritualizas una planta con magia, sus cualidades se ven potencializadas, ¿no? Claro. Por ejemplo, aquí hay un escritor muy famoso que se llama Terence McKenna, y él dice que él lograba que las personas vieran y escucharan al hongo con 5 gramos secos de hongos. Yo lo he logrado con 2 gramos, ¿no? Entonces ahí también influye también el poder, y la gente no lo sabe, el poder que tiene, el crédito en sí mismo, que vendría a ser eso, el crédito en sí mismo que tiene la persona que te lo da. Por supuesto, ¿no? Mira, pues obviamente McKenna es otro ejemplo de lo que estoy diciendo, que él no pertenece a ningún grupo étnico. Así es. Él no tiene ninguna tradición de sus antepasados comprobada, ni siquiera tiene una formación en un grupo étnico que le hayan heredado el espíritu, pero ha observado, ha sido cuidadoso en la experimentación que ha tenido y ya te puede contar eso, ¿no? Yo puedo lograr que tú hagas esto. No, él no lo logra, él no hace nada. Él nada más conoció los hongos y los observó, ¿sí? Claro. Él nada más fue cuidadoso en el proceso de experimentación. Así es. ¿Sí? Los hongos fueron los que le dieron la información a él, no él a los hongos, ¿sí? Así es. Hay que reconocer que las capacidades de la naturaleza están con nosotros y sin nosotros, Juan José. Así es. Sí, puede ser McKenna, puede ser Juan José, puede ser María y puede ser José. Claro. El caso es que yo he observado, yo he experimentado, yo he concedido mi poder a la enseñanza que me va a dar la planta. Así y es. Si humildemente la escucho, la comprendo, la siento, la voy experimentando cada día, la voy conociendo, entonces voy a tener los resultados que yo quisiera compartir con alguien más. Porque si no lo haces tú por ti mismo y si no despiertas en ti ese espíritu, esa conciencia, pues no se la puedes transmitir a nadie. Así es, ¿sí? Así es. Y por eso es importante a veces escuchar a los maestros, pero más importante es escuchar tu voz interior. Así es. Por ejemplo, a mí me gustaría compartirles el cómo yo adquirí el conocimiento del hongo, ¿no? Cuando consumía el hongo, veía la geometría del hongo, ¿no? A mi alrededor. Entonces, la geometría del hongo la contemplaba, y al contemplar la geometría del hongo, se puede absorber la información del hongo, ¿no? Porque los símbolos se contemplan, recuérdenlo. Claro, sí, mira, todos los que han vivido una iniciación espiritual con una planta mágica, sea la que sea, el peyote, el abuelito peyote,
la Lofosfora williamsis con su mescalina, tiene una función en el cerebro. El hongo tiene una función en el cerebro. La ayahuasca tiene una función en el cerebro. La salvia divinorum tiene una función en el cerebro. El bendito floripondio tiene una función en el cerebro. Y la descomposición química que va a hacer en el cerebro es la que te va a dar la apertura de entender a la planta que te estás comiendo. Y no solo vas a ver y entender la geometría y la composición maravillosa y perfecta que tiene el hongo, sino del aire, sino de las plantas, sino de la tierra, de la hoja. La comunicación va a ser tan amplia y la percepción tan aguda que podrás sentir y entender tantas cosas que la composición misma del aire se te va a revelar y te va a decir ¿para qué quieres respirarme? ¿O por qué debes de respirarme? No solo del hongo mismo, sino de todo lo que abre las puertas de la percepción de una planta mágica dentro de nosotros. Y con todo el respeto, el cuidado, la sacralidad, el amor, el respeto, es como vamos a encontrar lo que estamos buscando. Y esto es importante, Juan José, porque cada quien encuentra lo que busca. Y muchas veces no nos gusta lo que nos aparece enfrente de la realidad, que es nuestro espíritu fuera, como una película nos muestra y nos enseña qué estás buscando, mira lo que hiciste, de qué te estás quejando, de qué te estás victimizando, de qué estás sufriendo. Sí, mira, aquí está lo que tú buscaste, aquí está lo que tú eres, esto es, y te lo muestra como eres, solo sale de ti. Nadie inventa nada, ni el chamán, ni el intermediario, ni el medium, ni el teórico, ni nadie. Es tu alma la que sale y te enfrenta y te muestra dentro de ti. Solo fue un ente que entró para mostrarte, para ser el medio, ¿sí? Así es. Hay que quitar ese mito de que la gente sana, de que fulanito sabe, menganito sabe. Las plantas solas por sí mismos son los maestros. Así es, nosotros solo somos un canal, ¿no? Un medio, exactamente, un medio. Bueno, pues ya hablamos mucho sobre luz, ahora hay que hablar un poco sobre el oscuro, ¿no? Claro. Hay que hablar un poco sobre el oscuro porque es importante informar a las personas, bueno, mi intención es informar a las personas sobre los prejuicios que existen en la medicina convencional. Claro. ¿No? Bueno, la medicina convencional también se llama oficial, recuerda. Oficial, ¿sí? Exactamente. La oficial está implícita en un sistema gubernamental que debe de organizar, regir las estructuras de organización social de un pueblo, ¿sí? Uh-huh. En esta parte oscura está el business, está el negocio, está la no salud, el hacer clientes cautivos de por vida con el único objeto de permanecer en una constante contaminación. ¿Sí? Esta controversia tan grande que hay de los medicamentos lleva a una parte en la que logramos manejar el dinero a ida y venida con unos protocolos de confirmación, de convencimiento de que necesitamos la medicina, la necesitamos, la química, la sintética, la que no va con petróleo, el cuerpo, petróleo, plástico, residuos, ¿sí? Y entonces el cuerpo te dice, no, estoy reaccionando porque se está modificando algo de información en mí, pero no está logrando el equilibrio que estoy buscando. Por lo que ya sabemos que mientras más medicina consumas, más reacciones secundarias vas a tener. No hay una sola medicina que no tenga una reacción secundaria, porque nosotros no estamos preparados para las sustancias químicamente puras que son los medicamentos. Claro. En esta planta tenemos hasta 200 principios, ¿sí?, activos. Así es. De estos 200 principios activos hay 2 o 3 que van a cumplir el objetivo. Todos los otros 150 los vamos a metabolizar y desechar. Y los 2 que son los principios activos, si tomamos la hierba del sapo y solo tiene sapogeninas, que nos va a limpiar el colesterol y va a sacar, y las otras 200 sustancias que están ahí, ¿qué hacen? Metabolizan, canalizan, desbaratan, desconfiguran la molécula de grasa, la hacen entrar al torrente sanguíneo para que lo eliminemos, lo procesemos, lo metabolizamos y salga en la orina, salga en la defecación, ¿sí? Y el medicamento químicamente puro, nuestro organismo no está listo. Siempre tenemos una reacción, siempre. No hay una sola medicina que no tenga reacción secundaria. Y estamos más enfermos de las reacciones secundarias y requerimos más medicina para las reacciones secundarias. Y el laboratorio lo sabe,
que esta medicina te va a causar la gastritis, entonces ya voy a hacer la medicina para que se te quite la gastritis y ya voy a hacer la medicina del medicamento que te quitó la gastritis. Esto se llama iatrogenia, la nueva ciencia de las reacciones secundarias de todos los medicamentos, ¿sí? La nueva ciencia de la epigenética nos está enseñando que todo lo alrededor del gen ha sido modificado por los alimentos y los medicamentos. Y todas las consecuencias ya son las nuevas enfermedades que estamos teniendo. Hemos mezclado tanto la alimentación con la medicación que ahora tenemos enfermedades nuevas, novedosas, con nuevas siglas, nuevas epidemias, nuevas mutaciones más resistentes. Porque así como nosotros tenemos resistencia a los medicamentos, también la naturaleza la tiene, Juan José. Así es. No, antes nos curábamos con una aspirina, ahora 2. Antes nos curábamos con 2 aspirinas, ahora 6. Y la úlcera que nos hizo la aspirina, ahora con esto. Y la aspirina, la úlcera que nos hizo con esta otra medicina, ahora esto. Y es un cuento sin fin. Iatrogenia es la nueva ciencia de estudiar todas las reacciones secundarias y así seremos. Así es. El gran mito que hizo cuando se fundó tenía el objetivo de hacer medidas de protección para toda la humanidad en general, como si nosotros comiéramos igual que los alemanes, igual que los suizos, que la medicina sea igual para todos, ¿no? Como si nosotros fuéramos conscientes de la contaminación que hacen los coches, igual que los japoneses, digamos, y nos dan la misma medicina. Pues eso no resultó. Esa gran promesa que se hizo en los años 70 de la Organización Mundial de la Salud de salud para todos en el 2000. Ya estamos en el 23 y no se ha cumplido para nada. Ni hay salud para todos, ni hay medicina para todos, ni hay doctores para todos, ni hay nada. ¿Sabes quién llega a la medicina tradicional? El que viene cansado del hospital, del médico, de la medicina, de la farmacia y del gasto. Ya deme la hierbita que sea, por favor, ya estoy cansado. Entonces vemos el gran fracaso de la medicina oficial. Así es. El gran fracaso de los postulados de los institutos de salud que van a controlar la salud y la enfermedad en las sociedades. Fracasado, modelo fracasado. No se ha logrado. Así es, porque también la forma en la que ven la enfermedad es una forma errónea. Ellos ven al cuerpo como débil y siendo víctima de un agente patógeno, ¿no? Cuando en realidad el cuerpo, como lo hemos hablado, es una máquina biológica perfecta, ¿no? Que si tú le das el mantenimiento adecuado, ningún agente patógeno externo te va a poder enfermar. Así es, ¿Oh? así es. Pero ya habíamos hablado, ¿no? De que si el cuerpo va a tener un desequilibrio, va a responder. Así es. Y la respuesta tuya va a ser el aprendizaje que te va a dejar ese desequilibrio. Y ya cada quien lo va a sumar a su conocimiento o lo va a desechar para su máximo beneficio o para su perjuicio. Realmente la responsabilidad de toda la salud está en nosotros, ¿eh? Sí, no hay sí, que estarle echando la culpa tanto ni al gobierno ni a las instituciones. Hacen lo que pueden, porque a final de cuentas son hacen lo que les dejan. Por eso te digo que la salud, por eso te digo, la salud es un bien de la macroeconomía, no es un bien personal, ni humano, ni filosófico, ni nada. Entonces, también se enferma el que lo pensó, también se enferma el de la medicina, también se muere de cáncer. Y lo más importante es que todo ese dinero lo necesitamos políticamente, entonces tiene que seguir generando a costa de la salud y el equilibrio. Así es. Y me gustaría también hablar sobre, por ejemplo, la gripe, ¿no? Que está tan famosa ahorita, es muy famoso por lo que sucedió en el 2019, ustedes ya saben, ¿eh? Entonces, ¿qué sucede con la gripe? Que en las medicinas tradicionales, por ejemplo, en la medicina tradicional china, la gripe no es una enfermedad, ¿eh? Es un mecanismo que tiene el cuerpo para desintoxicarse, ¿eh? Entonces, ¿qué sabes al respecto sobre eso? Sí, mira, realmente todos los sistemas inmunológicos responden a los cambios. Bien dices que no son gripas, que quizás tengan que ver con el cambio ambiental, el cambio de alimentación, la industrialización de la comida que estamos teniendo y que eso nos está generando que el sistema inmunológico esté respondiendo constantemente. Al estar respondiendo constantemente, esas bajadas de inmunoglobulinas les llamamos gripas o les llamamos alergias o les llamamos contaminación. Exactamente es lo que estamos reaccionando y le decimos gripas, pero bueno, ni siquiera está tipificado porque todas las rinitis y todos los síndromes alérgicos
tienen un basamento en las inmunoglobulinas que bajan por los cambios de temperatura, los cambios de aire, los polvos, las temporadas, la alimentación que te están negando la posibilidad de tener la suficiente capacidad de regeneración. Todas estas nuevas alergias y todo son nuevas. En nuestros tiempos de niños o de mi mamá no existía que alergia al polen, que alergia a esto, no. Son los alimentos y sus condimentos y sus conservadores que están bajando nuestro sistema inmunológico y estamos respondiendo con gripas. Gripas maldichas, con enfermedades respiratorias. Así es, con enfermedades respiratorias. Y también aquí cabe destacar que las medidas, por ejemplo, que se tomaron en el 2019 fueron unas medidas hechas para bajar tu sistema inmunológico, claramente. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, respecto a ese tema ya sabemos que todas las deprimen el sistema inmunológico porque todos los antígenos que nosotros generamos y están activos los tenemos que bajar esa actividad virulenta con el mismo antígeno, ¿sí? Por eso dinamizamos el virus del polio para quitarle su actividad virulenta y meterlo al sistema inmunológico y que se autoataque, ¿sí? Que se autoelimine la capacidad virulenta. Entonces, todo el sistema de está diseñado para bajarte las defensas, exactamente, y que tengas cada vez menos capacidad reactiva ante el agente externo. Eso lo sabemos, por eso hay tantas teorías acerca de todas, no nada más estas de moda, sino todas en general, porque si yo tengo la capacidad de responder ante el antígeno de cualquier enfermedad, voy a tener la capacidad de autosubirme mi sistema inmunológico yo. Así es, así es. También me gustaría aquí hablar que, por ejemplo, la falta de contacto humano baja el sistema inmunológico, ¿no? Me gustaría también destacar que también baja el sistema inmunológico porque te hace generar esa hormona de estrés que le llaman, ¿no? El cortisol, ¿no? También debemos de entender que el que no te dé el sol, el que tú te encierres en tu casa te va a deprimir y te va también a bajar el sistema inmunológico. Entonces todo lo que les dijeron en la televisión era para lo contrario, ¿no? Hay que destacar. Claro, sí, ¿no? El sistema inmunológico solamente se trata de autorregular cuando estás en el ambiente propicio que necesita tu cuerpo, punto, ¿no? Bien dices, si yo te toco, mi cerebro va a segregar una serie de sustancias químicas que se llaman neurotransmisores a partir del contacto de mis neuronas, ¿sí? La serotonina. Exactamente, claro, y al inundar toda mi corteza cerebral, corre por todo el cuerpo una sensación endorfínica que estimula el nacimiento, crecimiento de inmunoglobulinas. Como dije en el ejemplo de la manzana, ¿no? Cuando ves la manzana dices, ¡ay, qué bonita, qué brillante, ay, cómo huele, me la como!, ¿no? Y eso, cuando empiezas a morder y empieza la masticación con la saliva, también los neurotransmisores se producen y te dan placer. Claro. Cuando salimos y caminamos al jardincito y nos quitamos los zapatos y sientes el pasto, ¡ay, qué cosquillas! Que también hay una estimulación total de inmunoglobulina, sistema inmunológico para arriba. Los neurotransmisores los producimos a partir del momento en que pensamos, ¿sí? Solamente con pensar ya estamos produciendo. Y si se nos niega esa capacidad de pensar, si se nos entrega nuestra voluntad al de otra persona, las bajamos automáticamente. Mucha razón tienes en que hemos bajado nuestro sistema inmunológico cuando nos privamos de autorreproducir nuestras inmunoglobulinas a partir de los neurotransmisores del placer, de la satisfacción, de la risa, del contacto físico, de la comida sana, del consumo consciente del aire, del agua, de todo. Así es. Sí, también aquí me gustaría destacar algo muy importante que la mayoría de los médicos no sabe, ¿no? Que el cuerpo no solo respira por los pulmones, ¿no? Por nuestra nariz, respira por todo el cuerpo, ¿no? Por todos los poros de nuestra piel, ¿no? Entonces ellos se pusieron trajes, ¿no? Se pusieron trajes de plástico en todo el cuerpo. Imagínense la intoxicación que tenían sus prácticas de ponerse trajes en los hospitales, ¿no? Pues sí, pues es que fue un momento de desinformación. Así Cuando es. empezamos con esta pandemia no sabíamos ni cómo actuar, ¿no? Simplemente era que nos estábamos privando de la capacidad inmunológica de cada quien y nosotros mismos nos intoxicamos con
nosotros mismos nos intoxicamos reprimiéndonos de contactarnos con la naturaleza, afortunados los que tienen un jardín en su casa y salían al jardín, afortunados los que paseaban por adentro de su casa viendo el aire, entrando, viendo el cielo, viendo las estrellas, con eso era suficiente para que nos programáramos y nos equilibráramos en salud. Pero era más el miedo que nos deprime el sistema inmunológico, la angustia, la probabilidad de ser enfermados nos enferma más que el mismo virus, ¿no? Así es, el miedo nos va a generar que recaptemos la serotonina del cerebro y no tengamos satisfacción ni placer. El miedo nos va a paralizar las capacidades de movilidad, de respiración, de conciencia, etcétera, ¿no? Pues la gente consciente siguió haciendo su tai chi en casa, su meditación en casa, sus ejercicios en casa, su vida sana en casa, todos seguimos tratando de hacerlo, ¿no? Así es. Pero la gran mayoría que no tenía esas posibilidades de tener un pensamiento consciente se dejó llevar por el miedo, bajó sus inmunoglobulinas, tenía miedo al hospital, tenía miedo a la medicina, tenía miedo a todo, y fueron los que más se enfermaron, más se deprimieron, y las consecuencias fatales que hubo, además de la experimentación médica química que también arrasó con las vidas humanas. Así es, yo creo que más que ser un físico, fue un mental, ¿no? Así es. Un virus pues mental. Ya sabemos que si manejas las emociones adecuadamente hay salud, y si las manejas desequilibradamente va a haber enfermedad. No es un secreto. Así es, así es. Bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí. Me gustaría que por favor nos dijeras en dónde se encuentra tu consultorio, qué es lo que haces, acá la publicidad. Sí, claro. Gracias. Pues soy Vitaliana Partida, tengo mi consultorio que se llama Cihuapatli, en el que tengo 2 temazcales, tengo toda la herbolaria de la Universidad Autónoma Chapingo, tengo las flores de Bach para las emociones, tengo el par biomagnético para el equilibrio de las cargas energéticas de la célula, tengo la acupuntura de la medicina tradicional china, tengo el Reiki de Japón para restablecer y energetizar, y muchas otras maneras de atenderte. Estoy con mucho gusto esperándote todos los días, previa cita. Y los temazcales todos los sábados a todos los pacientes invitados que quieran purificarse y desintoxicarse del cuerpo y del alma, aquí los esperamos. En San Lorenzo Tepaltitlán, en la calle que se llama Anillo Perimetral, número 8, frente a la fábrica de chocolates Ricolino. Excelente, bueno, pues ya saben a dónde venir aquí un temazcal, cerca de la ciudad, porque luego muchas personas me preguntan, ¿en dónde hay uno cerca? Pues ahora ya lo tienen. Claro. Y a mí me gustaría también compartirles que estoy abriendo un curso online de alquimia interna oriental, de meditación y alquimia interna oriental. Espero que pues revisen mi información. Recuerden, yo soy Ciencia Interna, mi página es Ciencia Interna, búsquenme ahí, y mi Facebook es Juan José Peña. Entonces, bueno, pues muchas gracias, y me gustaría darte un regalo acá de la producción. Regalo aquí, es un tratamiento para la cara, es un tratamiento Alquimios. Esta es mi marca de tratamientos. Entonces es un tratamiento para la cara y es antiarrugas, antienvejecimiento. Y son estos dos, el gotero y el elixir. El aceite, esto es una mezcla de aceites, y este es un elixir. Vamos a ver los resultados, porque ya con la intención buena que tiene el maestro Juan José, seguro van a tener muchos beneficios. Muchísimas gracias. Eso es importante, ser congruente de lo que dices, lo que haces y lo que demuestras, ¿no? Claro. No podríamos hablar de salud tú y yo si no nos viéramos saludables. Así es. Pues muchas gracias. Un placer, y gracias a ti.